Mis amados hermanos, tengan muy buenas noches. Estamos una vez más agradecidos, una vez más contentos de estarle pudiendo servir por estos medios. Y por supuesto queremos en esta oportunidad, una vez más, como siempre, dar gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poderle servir a Él y a usted. Así es que reciba, como siempre, el saludo pues, respectivo de parte de su ministerio Camino al Cielo y por supuesto de su iglesia, ¿verdad? Tabernáculo Bíblico. Y por supuesto, como digo siempre, esperando, hermano, que Dios pues nos tenga con su bendición, que Dios lo tenga con la salud suficiente, hermano, para estar en pie, para poder hacer todo lo necesario en su vida. Así es que bendiciones para todos de parte del Señor, hermanos, y vamos a pasar pues a recordarle los días de culto de su iglesia, ¿verdad? Recuerde que estamos el día miércoles, como siempre, pues en los estudios bíblicos tratando siempre de que la iglesia pues sea edificada, pues con la ayuda, por supuesto, de su Espíritu Santo. Y también estamos en los cultos presenciales, no solo los miércoles, sino también el día domingo, ¿verdad? Por las 9 de la mañana, ahí se le estamos esperando, ahí estamos, pues, ¿verdad? Con un corazón dispuesto para recibirle, ¿verdad? Y darle, pues, una bienvenida, ¿verdad? Y, por supuesto, la invitación para que venga, ¿verdad? Usted, su familia y todo aquel, pues, ¿verdad? Que quiera venir a los pies de Cristo y conocer de su palabra, pues será bienvenido. Y por la tarde, por supuesto, el día domingo también, a las 3 de la tarde. Recuerde, no se le olvide, es el día de adoración pues, de nuestro Dios y hay que hacer el tiempo necesario. Ya cada uno de nosotros vemos cómo hacemos el tiempo, pues, ¿verdad? Pero la verdad es que debemos, hermanos, es un deber nuestro no dejar de congregarnos, ¿verdad? Como a muchos, como dice la palabra, se nos hace por costumbre. Así es que ahí está pues, el recordatorio para que usted como miembro de la Iglesia de Cristo, donde quiera que nos escuche, donde quiera que nos pueda ver este mensaje, pues pueda poner en su corazón el congregarse, ¿verdad? El no dejar de congregarse, porque los días son malos, los tiempos son difíciles y solamente la palabra de Dios es la que puede llenar todas aquellas necesidades, todas aquellas situaciones en nuestra vida que muchas veces no encontramos solución en ninguna otra parte, mi amado hermano. Así es que, teniendo esto en mente, pues, y habiendo hecho un recordatorio y la invitación, yo quiero invitarle también en esta noche a que nos alimentemos de la palabra de Dios, que vengamos, como dice su palabra, ¿verdad? Gozosos, alegres, con acción de gracias, dice, entrar por sus puertas, dice el Salmo 100, ¿verdad? Entrar por sus puertas, dice, por sus atrios, con acción de gracias, con alegría. Así es que, mis amados hermanos, quiero invitarle que nos deleitemos, que nos alegremos, ¿verdad? Que como vimos en otra oportunidad, que la palabra de Dios sea un regocijo en nuestra vida. Si queremos cosas buenas de Dios, tenemos que hacer de que la palabra sea un deleite en nuestras vidas. Tenemos que amarla, tenemos que respetarla, tenemos que honrarla, no tenemos que descuidarla. Si es que, hermano, ahí está, pues, ¿verdad? También ese recordatorio. Y por supuesto quiero invitarle pues a que vayamos a la misma palabra y busque conmigo allá, busque su Biblia. Recuerde que no es la Biblia, no es para sacar la verdad a los 8 días. Vimos en otra oportunidad pues que el salmista está diciendo, ¿verdad? 7 veces te alabo por tus justos juicios. Entonces el cristiano, hermano, debe de estar siempre en constante comunión, frecuentemente con la palabra de Dios. Así es que acompáñeme y vayamos allá juntos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro y vamos a leer del versículo capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 9.
Si lo tiene, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos, dice, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén, hermanos. Quiero invitarle a que oremos, que nos pongamos en las manos de Dios para que, por supuesto, su Espíritu Santo en esta noche nos guíe, en esta noche pueda llevarnos esa palabra de consuelo, esa palabra exacta, hermano, que usted está necesitando en su vida, o que muchos estamos necesitando en nuestra vida. Así es que le invito a que oremos, que vengamos, que pongamos nuestras preocupaciones, nuestras cargas, y por supuesto darle gracias a Dios porque hasta este día pues hemos recibido de Él pues sus bendiciones. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, podemos conocer tus propósitos. Porque por medio de ella, Señor, podemos edificar nuestra vida espiritual. Por medio de ella, Señor, podemos obtener las cosas que te pidamos. Por medio de tu palabra, Señor, podemos entender muchas cosas, como el perdón de los pecados, como la salvación, como la vida eterna. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta, Señor, que tiene poder. Nos hemos dado cuenta, Señor, que tu palabra, Señor, tu evangelio es poder para salvación. Y no nos avergonzamos de lo que somos, de lo que has hecho de nosotros. Esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia para suplicar que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, use mi boca, mis labios, Señor, para llevar bendición, para llevar, Señor, exhortación, para llevar consuelo por medio de tu palabra, y por supuesto que nuestras vidas sean edificadas por medio de ella. No sin antes queremos orar, Señor, por las familias de la iglesia, Señor, en todo el mundo. Te pedimos por cada familia, Señor, por su bienestar, no solo material, sino que especialmente por su bienestar físico, espiritual y físico. Queremos suplicarte por cada uno de ellos, Señor. Por aquellos que en esta hora, en esas familias, alguno está desanimado, alguno está enfermo. Suplicamos que en esta noche sea tu palabra, llevando esa palabra de fortaleza, esa palabra de ánimo, restaurando, Señor, vidas, restaurando, Señor, corazones, restaurando almas, restaurando relaciones en esos hogares, Señor. Te suplicamos por cada uno de ellos, Señor.
Venimos ante tu presencia a poner, Señor, nuestras cargas, nuestras dificultades. Las depositamos, echamos todas nuestras ansiedades, Señor, delante o en tus hombros, Señor, ante ti. Echamos toda carga, toda preocupación, Señor, que hoy está destruyendo, que hoy está obstaculizando una buena comunión contigo, Señor, y una buena comunión, Señor, en nuestra vida cristiana. Señor, tu palabra hoy nos dice que depositemos en ti toda ansiedad y que vengamos confiados, sabiendo que tú eres el Dios que responde, tú eres el Dios que provee, que tú eres el Dios en quien hemos confiado, Señor. Depositamos en esta noche esa enfermedad, Señor. Yo no sé qué enfermedad, hermanos, usted está poniendo en las manos de Dios en esta noche, pero Dios sí lo sabe. El Señor lo sabe porque dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y en esta noche, déjesela al Señor. Ya no la tome para usted, que sea el Señor quien luche su batalla, que sea el Señor quien libre su batalla, pero deposite su fe en Él en esta noche. Queremos también, Señor, depositar nuestras cargas, nuestras preocupaciones por lo económico, por el futuro, por el presente, por la situación que muchas veces nos agobia en este mundo, Señor. Las traemos delante de tu presencia. Tómalas, Señor, porque nosotros te las echamos, Señor, cual carga que sea, cual ansiedad, cual preocupación que sea en esta hora, Señor, tu iglesia, aquellos que en esta hora, Señor, estamos en tu presencia, las echamos en tus hombros, Padre bendito, como tu palabra nos recomienda. Y te damos gracias, Señor. No sin antes también, Señor, orar por aquellos atribulados, por aquellas familias, Señor, que tienen hijos o algún pariente en las cárceles, Señor. Que tu mano de poder, que tu mano de misericordia sea llegando y fortaleciendo y dando esperanzas, no solo de libertad, sino también, Señor, de salvación a esos lugares. Suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea llegando en esta hora a dar consuelo a esos lugares difíciles, Señor, que puedas regalarle a aquellos que no duermen, a aquellos que no pueden conciliar el sueño, Señor, durante las horas de soledad, que tú puedas, Señor, quitar todo peso, toda carga, Señor, y que ellos puedan descansar en ti, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hasta hoy nos has ayudado, hasta aquí, Señor, has estado con nosotros. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, por una familia, por nuestro trabajo, por los cuales te pedimos, Señor, que lo guardes y prosperes nuestras fuentes de trabajo para que no nos falte, Señor, nunca lo necesario, lo que necesitamos para vivir en este mundo, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor, por tu tabernáculo. Señor, que tu mano de poder sea manifiesta, Señor, en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a la vida de mis hermanos que aquí se congregan. Te suplicamos, Señor, que te muevas en este lugar y que, Señor, puedas traer almas a tus pies. Y para eso, Señor, estamos cumpliendo, Señor, tu mandato que dijiste allá en tu palabra en Mateo 28, que id por el mundo y predicad a toda criatura. Así es que esta es la comisión que diste a Pedro y esta es la comisión, hermanos, que humildemente, Señor, tratamos de hacer dentro de las posibilidades que tú nos permites. Te damos gracias en esta noche por todo lo que haces en nuestra vida. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor, que en esta noche uses, Señor, des palabra para que aquellos que no te conocen, Señor, uno más, dos más, tres, cuantos, qué sé yo, Señor, tienes planeado en esta noche que tu palabra llegue hasta él, hasta ella,
Te suplicamos, Señor, que hagas la obra de salvación en ellos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén y amén, hermanos. Vamos entonces, hermanos, a la meditación de la palabra, y quiero decirle en esta noche que vamos a reflexionar sobre el título del mensaje, hablando de responsabilidad y de humildad. Hablando de responsabilidad y de humildad. Es necesario que se hablen estos temas, se lleve alguna reflexión sobre estas dos palabras, estos dos aspectos. Uno es la responsabilidad y este otro aspecto que es de humildad, porque son cosas, hermano, que muchas veces estamos pasando por alto, por muchas razones. Porque somos quizás una iglesia ocupada en servirle a Cristo, ocupada en hacer esto y en hacer aquello para Él, pero nos olvidamos muchas veces de lo principal. Así es que, y por supuesto, lo principal es amar al Señor, ¿verdad? Y amar a Dios. Y por supuesto, pues también servirle a Dios con responsabilidad y con humildad, hermano. De eso se trata. Y lo primero que vemos en la palabra de Dios en esta noche es que lo que el apóstol Pablo está requiriendo, como quien dice, yo les ruego, esto es lo que quiero. Recuerde que la palabra de Dios, sus escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto nosotros decimos que es Pedro, pero en realidad es la palabra de Dios la que nos está exhortando, hermano, porque es Dios quien ha hablado a través de su Espíritu a todos aquellos que escribieron para Él. Ruego, dice, a los ancianos que están entre vosotros. Mire, la exhortación es para todos aquellos que tienen una responsabilidad dentro de una iglesia, aquí o en China. Es para todos aquellos ancianos, dice, que están entre vosotros. ¿Será para los viejitos? Mire, a mí me cuestionaron un día y me dijeron, bueno, mira, ¿y vos para qué te metiste a eso de estudiar si ya estás viejo? ¿Y qué ya iba a decir, verdad? Pero quiero decirle, mi amado hermano, que quizás los mejores años para servirle a Dios son cuando ya estamos a una cierta edad, ¿verdad? Donde ya muchas veces han bajado, ¿verdad?, las pasiones juveniles, ya la vida ha cambiado mucho. No digo que seamos santos, no podemos ser en esta tierra todavía, pero procuramos, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios está hablando de los ancianos, no específicamente nos está hablando de las edades, ¿verdad? No nos está hablando de cuántos años tengo yo, de cuántos años, no. Cuando la palabra de Dios está diciendo ancianos, está hablando de personas que son, ¿cómo le digo? Que tienen sabiduría, pues, y que tienen madurez en la vida cristiana. A ellos se les llama ancianos, hermano. Y por supuesto, ahí entra el título del pastor, ahí entra el título del obispo, ahí entra el título del supervisor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Diácono, lo que usted quiera. Es decir, todo aquel que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia del Señor. Entonces, la exhortación es para ellos. Dice, yo anciano también. Hablando de responsabilidad y de humildad, mire, aprendemos del apóstol Pablo. Usted y yo sabemos que él comienza en esta primera carta diciendo, yo, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero vea la humildad. Cuando usted y yo hemos visto un poco sobre la vida de Pedro a través de su ministerio y a través de cómo Jesús lo llamó a ser discípulo,
podíamos ver su altivez, podíamos ver ¿cómo se llama, hermano? Él era bien impulsivo, pues. Pero mire, a estas alturas del partido, dice él en la carta de Primera de Pedro, yo, dice él, anciano también con ellos. Mire, hermano, se está poniendo al nivel de los demás. Aunque él sabía lo que era. Él se está poniendo al nivel de los demás. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Recuérdese que para ser un apóstol tenía que el requisito era haber estado, haber visto lo que Cristo hizo. Y él fue uno de ellos, o sea que él era un testigo presencial de lo que Cristo hizo durante estuvo en esta tierra, que no fue mucho tiempo, ¿verdad? Dice, yo anciano también, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, hermano, podemos ver, ¿verdad? Como el apóstol Pedro, a pesar de que era lo que era, pues él no reclamaba ningún lugar especial, ¿verdad? Él no estaba reclamando o diciendo como dicen otros, ¿verdad? Yo soy el líder de la iglesia universal, ¿verdad? Ahí no vemos a Pedro reclamando ningún título, hermano. La iglesia debemos de saber conocer cómo se desenvolvían estos primeros hombres, hermano, en el cristianismo. Estos hombres de Dios en el cristianismo. Dice que soy participante de la gloria que será revelada. Él fue participante también. Quizás tenía en mente, ¿verdad?, cuando vio, hermanos, la transfiguración de Cristo. Cuando subieron al monte, ¿verdad? Y el Señor se transfiguró y ahí apareció Elías y apareció, no sé si, bueno, le aparecieron dos personajes, entre ellos Elías y Moisés. Elías y Moisés. Entonces, Pedro era parte de esa. Entonces, siendo él testigo, hermanos, del ministerio de Cristo, tenía una razón de peso para exhortar a sus líderes. Fíjese que en una iglesia no podía, a la luz de la palabra vemos que no había una sola persona. Era necesario varios, porque muchas veces, hermano, el trabajo del pastor es duro, es bastante, aunque muchos dicen, ¿verdad?, que no, si el trabajo del pastor, eso, si ni hacen nada, dicen. Si esos, solo, bueno, usted ha ido o ha oído o a decir muchas veces de lo que son, de lo que hablan de los siervos de Dios. Y no me estoy quejando, lo que estoy diciendo, hermano, es que como siervos de Dios hay una mayor responsabilidad, así como hay una mayor, hermanos, por supuesto, dificultad, ¿verdad?, para desarrollar el trabajo. No es algo fácil, hermano. No es algo fácil. Entonces, dice ahí, ¿verdad?, que él, siendo testigo, tenía una muy buena razón para exhortar a los líderes, ¿verdad? Y dice, apacentad, dice el versículo 2, la grey de Dios. Mire, esa es la exhortación, apacentad la grey de Dios. Dice apacentad, no dice alebrestad, porque algunos como que confundimos, ¿verdad?, la palabra, no la vemos bien. Apacentad, dice, la grey de Dios. Quizás él tenía en mente también, ¿verdad?, cuando Jesús le comisionó aquella oportunidad y le dijo, Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos, le dijo, ¿verdad? Allá por el capítulo, ¿qué, hermano Juan? Capítulo 21. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta. Y le vuelve a preguntar la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, apacentá mis ovejas. Quiere decir, hermanos, que se debe de tener un corazón como el del Señor, ¿verdad? Porque es el amor el que debe de mover al servidor, al siervo de Dios. El amor es el que debe moverlo para apacentar la grey de Dios. Ahora, apacentar, hermanos, es decir, el trabajo del pastor es alimentar, es guiar a las ovejas, es guiarlas, hermanos, nutrirlas, ¿verdad? Es atenderlas en situaciones difíciles. Ese es el trabajo del pastor, hermano. Que estén ovejas, ¿verdad? Bien robustecidas para que el día de mañana ellas puedan reproducirse. Una oveja desnutrida no va a tener deseo de reproducirse. Pero una oveja bien alimentada, bien cuidada, hermano. Una oveja que él sabe que está velando por ella. Esa oveja se va a reproducir y va a producir otro cordero. Entonces, es una responsabilidad, hermano, porque ese es el trabajo del pastor, ¿verdad? Y no es nada fácil, hermano. Tiene que ver, ¿verdad?, de qué se va a alimentar. No le va a dar cualquier comida. En delicados pastos, dice el buen pastor, ¿verdad?, me hará descansar. Ahora Pedro sabía su responsabilidad, hermano. Él sabía que tenía que velar por ellas. Así como el buen pastor, ¿verdad? Allá en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, dice de esta manera. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, ese dice, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y sale corriendo. Entonces, hermano, vuelvo a decir que eso implica, ¿verdad?, que quizás como pastor son pocos los que están dispuestos a dar su vida, como Cristo lo hizo, pero sin embargo, esa debe ser la motivación, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, algo importante. ¿Cómo dice el versículo 2? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Porque a veces, hermano, pareciera uno pareciera que escucha como que si aquel que predica lo está haciendo como que lo obligaran. Lo está haciendo como por fuerza, ¿verdad? Como quien dice, me han obligado a hacer esto y yo tengo que hacerlo. No es así. Pedro lo sabía. Y nosotros debemos de saberlo también, hermano. Él sabía su responsabilidad de hacerlo voluntariamente y no forzadamente, ¿verdad? Ni tampoco dice el versículo 2, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, dice, ¿verdad? Es decir, hermanos, que debemos de servirle a Dios no por interés, ¿verdad? Porque eso se llama ambición, hermano. Si no, dice, el versículo 2 termina,
no por ganancia honesta, sino con ánimo pronto. Esto es, hermanos, que aquellos que servimos, que aquellos que estamos, tenemos una responsabilidad de alguna manera dentro de una iglesia, donde sea, hermanos, debemos de estar dispuestos a hacerlo sin que haya paga, hermano. Debemos de estar dispuestos, aunque mire, el sol no alumbre, hermanos, de gratis, dice la palabra de Dios, recibimos, dad de gratis. Pero eso, hermanos, muchas veces va en contra de los intereses de muchos líderes. Pero si usted es un líder fiel y un líder obediente, fiel al Señor y obediente, pues vamos a ver un poquito más adelante que hay buenos resultados para el que obedece, hermano. Entonces, algo importante que Pedro le está recordando al liderazgo de la iglesia, le dice en el versículo 3, no como teniendo señorío. ¿De qué está hablando esto? Bueno, no como teniendo señorío. Es decir, hermanos, que aquellos que están bajo la responsabilidad y bajo la responsabilidad de cuidar a aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado, debe de entender que las ovejas son de Cristo, ¿verdad? No como teniendo señorío, dice. Por ahí estaba oyendo que estamos estudiando por ahí el día domingo, ¿verdad? Las iglesias de Apocalipsis. Y dice por ahí, ve, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 candeleros, ese es el que controla las iglesias, hermano. Si uno no puede decir, ¿verdad?, que uno es como el dueño, ¿verdad? Tenemos que entender que el Señor solo las ha puesto a su cuidado. Ahora, dice ahí el versículo 3, no como teniendo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, esto es lo más difícil, hermano, y es la mayor responsabilidad de aquellos que ejercen un liderazgo. Ser ejemplo. Mire, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y tenemos que entender que el liderazgo pues no es una dictadura, hermano. Ahora pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Porque en otros lugares, hermano, se tiene que entender, tiene que haber un balance, ¿verdad? Donde se sabe que el pastor es el que lleva la batuta, donde se sabe que el pastor es el que lleva el liderazgo, ¿verdad? Pero en otros lugares, hermanos, sucede que muchas veces las ovejas son las que manejan la situación. Y eso, ¿cómo cree que va a terminar una iglesia así, hermano? Entonces se necesita un balance, ¿verdad? La oveja entender que el pastor es el líder, pues, y el pastor entender que no son propias las ovejas, que solo están a su cuidado, ¿verdad? Ahí, hermanos, vamos a ver también, hermanos, que dice el versículo 3, siendo ejemplo de la grey, por una razón, hermano, y usted ya ha oído esto. Le voy a decir que la iglesia, la grey, la congregación, los que Dios ha puesto a su cuidado son lo que el pastor es. Analícese usted. Analícese usted. Recuerde que estamos hablando de responsabilidades y de humildad. No le tengamos miedo si nos analizamos y encontramos que no estamos haciendo, supongamos que no estamos haciendo lo correcto, pero para esto es la reflexión, para que nosotros reflexionemos y empecemos a corregir las cosas que están deficientes en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Así es que, mi amado hermano, no como teniendo, dice el señorío, vamos al versículo 4. Ahora,
podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios no solo está tratando, pues, ¿verdad?, de recordarnos nuestras responsabilidades. El apóstol Pablo lo está diciendo, Pedro, perdón, lo está diciendo porque él sabe que hay recompensas. Dice el versículo 4 que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí estamos en el versículo 4, hermano. Hay una buena motivación para ser fiel y obedientes, pero debemos tener siempre presente que un día, hermano, ese príncipe de los pastores va a aparecer y vamos a tener que darle cuenta de cómo atendimos a su rebaño. Vamos a tenerle que dar cuenta, hermano, de cómo atendimos a su rebaño. Cada uno sabrá cómo lo está haciendo. Pero para eso necesitamos, hermanos, escudriñarnos y reconocer si es que encontramos algo malo, ¿verdad? Y el premio, pues, por supuesto, dice que vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Solo no sabemos de qué es, hermano. Pero la Biblia habla de que a los fieles y obedientes, dice que Dios nos va a dar, eso es para todos, la corona es para todo aquel que es fiel y obediente. Ahí nos incluyen a todos, ¿verdad? Ahí no aplican las restricciones, ahí vamos todos, hermanos. Así es que vamos a ir rapidito, hermanos, al versículo 6. Bueno, estamos ahí en el 5, ¿verdad? Vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos al versículo 5. Igualmente, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay algo, hermanos, que es mejor, hermano, buscar que todos dentro de una iglesia seamos sujetos, sometidos y humildes. Porque hoy sucede lo contrario, hermano. Los jóvenes muchas veces están en rebelión contra los mayores. Y sabe que una de las cosas es la falta de humildad. Esa es una de las mayores razones por las cuales muchas veces hay confrontación, no solo dentro de las familias, sino dentro de las iglesias con el liderazgo, por falta de humildad, de unos y de otros. Están sujetos a las sanciones y dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es bueno si estamos dispuestos muchas veces, hermano, a hacer un trabajo que no nos agrada? Revestidos de humildad, dice. Mire, Jesús lo demostró con sus discípulos cuando Él dice que se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. El maestro lavándole los pies a los discípulos. ¿Lo haríamos nosotros, hermano? Entonces hay una buena razón, dice, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es una buena razón para que nosotros busquemos ser sometidos y sujetos dentro de la iglesia, hermano, y en todo lugar. ¿Y por qué revestiendo de humildad? Yo no quiero que Dios esté, hermanos, en mi contra. Dios resiste a los soberbios, dice, ¿verdad? Y lo podemos muchas veces ver en nuestra vida, hermano. Cómo Dios está aparentemente en nuestra contra, y debemos de ver si es el enemigo o es Dios que muchas veces está en contra de mis actitudes. No salgo de una, ya estoy en otra, me viene otra y me viene la otra. Sería bueno que analicemos, hermano. Dios resiste y da gracia a los humildes. Entonces, si Dios, hermanos, queremos obtener el favor de Dios, busquemos ser humildes. Dice el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, sabiendo las consecuencias, hermano, que Dios tiene para los que no se humillan,
Es mejor humillarnos, como dice el versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Probablemente usted ahora está en una situación donde cree que no se siente bien porque cree que no es su lugar. Pero si usted se somete y se humilla, Dios lo va a exaltar y va a cambiar la situación a su tiempo, cuando Él vea que nosotros estamos listos, que ya nos sometimos, ¿verdad? Que ya estamos aptos para ejercer, ¿verdad?, lo que Dios quiere que hagamos o el lugar donde tú quieres estar. Pero debemos de hacerlo. Mire, todo aquel que siempre quiere estar arriba, 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 de repente va para abajo, porque solo quiere estar arriba. Dicen que el camino para ir, hermanos, hacia arriba es yendo hacia abajo. Así es en las cosas con Dios, hermano. Es bajando, ¿verdad? Nuestra soberbia, es como Dios nos va a exaltar. ¿Cuesta? Sí, hermano, cuesta. Yo sé que cuesta. Pero para eso estamos en esta noche, reflexionando la palabra de Dios. Ahora dice, echando toda vuestra ansiedad. Una de las razones, hermano, cómo nosotros podemos demostrar que somos sometidos y humildes, es cuando nosotros dejamos y aceptamos que no podemos solos. Yo no sé cuál es su ansiedad, yo no sé cuál es su preocupación, quizás sea la parte económica, quizás sea su preocupación personal, su familia, la situación actual, el futuro, el presente. Todo muchas veces es motivo de preocupación en nuestra vida, hermano. Pero hoy, esta noche, dice el Señor, echad toda vuestra ansiedad, toda. Y echarla, Señor, ahí te van, Señor. Con todo respeto, ahí te van, Señor. Yo te las entrego, yo te las dejo y Él sabrá qué hacer. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es una hermosa promesa, hermano, que muchas veces nosotros perdemos de vista. Él tiene cuidado de usted y de mí. Lo que el diablo quiere muchas veces es que usted y yo pensemos que Dios nos ha abandonado, que Dios lo ha dejado en esa prueba, en esa enfermedad, en esa cárcel, en esa situación. Eso quiere que el diablo piense, pero aún así usted puede comprobar que Dios está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Entonces hay una promesa. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? De acuerdo al versículo 8, hay responsabilidades también, hermano. Sean sobrios y velen, sabiendo, hermanos, que sean sobrios y velen, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como adversario, dice el diablo, como león rugiente. La Biblia dice que él se presenta como ángel de luz, con cosas dulces y agradables muchas veces. También dice que se presenta como el cazador, allá en el Salmo 91. Aquí la Biblia nos está diciendo que él se presenta, dice, como león rugiente. ¿Cómo? No es que sea, ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario, en su sacrificio, pero Él no está atado todavía. Él todavía está activo y está trabajando, hermano. Y si por algo lo dice Pedro, porque él sabía de la zarandeada que el diablo le había dado. Jesús le dijo, mira, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido que tu fe no falte. Entonces, hermano, es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos revistamos de humildad, nos sometamos y busquemos ser humildes, porque la verdad, hermanos, que hay consecuencias. Tenemos en contra a Dios y el diablo que anda buscando despedazarnos, hermanos. Al cual dice, resistid firme la fe, dice el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso que usted está sufriendo, eso que usted está pasando hoy, probablemente muchos en el mundo lo están viviendo. No está solo, hermano. Y ellos también están orando contra las acechanzas del diablo. Pero dice, resistidlo firmes en la fe. De otras cosas podemos huir, como dice la palabra de Dios. Huir de la fornicación, dice. Huir, dice, de las pasiones juveniles. Le dicen a Timoteo. Pero huir del diablo, la Biblia no nos dice, fíjese. No se puede. Lo mejor es resistirle, hermano, pero en la fe, es decir, en la fe en Cristo, en la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, porque Él es el que ha vencido. Y así nosotros, hermanos, podemos también vencer por los méritos de Cristo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el tiempo. Terminamos aquí, hermanos.
Y es que, dice el Dios de toda gracia, que nos llamó, dice, a su gloria eterna, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y establezca. Todo lo que sucede en nuestra vida, hermano, pasa porque Dios lo permite. El Dios de toda gracia. Recuerde que por gracia somos salvos. La Biblia habla de muchas gracias, aunque sea siendo casi la misma, pero no hay tiempo para eso. Así es que solo quiero decirle que hagamos caso del consejo de Dios en esta noche, de que tenemos responsabilidades y que tenemos, hermanos, que buscar ser humildes cada día. Todos tenemos responsabilidades para ser, hermanos, buscar también ser humildes. En esta noche, si usted, amado amigo que nos escucha, o todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, quisiera ser parte, aunque tal vez se desanime porque cree que el cristianismo, el evangelio solo es sufrimiento. No, probablemente ahorita sufrimos, pero nosotros vamos a ser más felices adelante. Y aquel desobediente que hoy no quiere andar con Cristo, ese es el que va a sufrir en nuestro lugar más adelante, en la eternidad probablemente. Si usted no quiere ser parte de eso, yo le invito en esta noche. Hagamos una oración de fe que cambie nuestras vidas. Y diga conmigo si quiere: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias le doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos en esta noche. Pase muy buenas noches.